Muy buenas noches, bienvenidos a la sala del conocimiento de sí mismo. Mi nombre es Víctor Guzmán González. Para las personas que no me conocen y están aquí por primera vez, las personas que nos siguen también por las redes sociales, si hay alguna persona nueva que nos está viendo por primera vez, me presento. Transmitimos desde Mérida, Yucatán, y estamos en este proceso de difusión de una enseñanza exclusiva para el despertar de la conciencia. Es un curso de 50 temas, donde vamos a estar dando 2 temas por semana próximamente. Al final les vuelvo a dar el aviso. Y en esta ocasión, en este jueves, vamos a estudiar este tema que se titula Los 3 factores de la revolución de la conciencia. Este tema es muy especial, porque este tema resume la esencia, no solamente de toda la enseñanza, no solamente de todo el curso, sino también la esencia del verdadero trabajo interior. Si entendemos bien este tema, vamos a entender en dónde estamos, hacia dónde queremos ir y los procesos adecuados para llegar de un punto al otro, ¿sí? Entonces, los 3 factores de la revolución de la conciencia nos invitan a trabajar en nuestro mundo interior a través de 3 factores o 3 áreas o 3 contextos diferentes. ¿Sí? Es algo así como una fórmula mágica que puede ser aplicado por cualquier persona en cualquier condición y que siempre le va a funcionar para lograr sus proyectos de vida en relación a lo espiritual. ¿Sí? Entonces, este tema es súper importantísimo y nace de la necesidad de poder trascender la excesiva información que existe en el mundo en relación a los temas sobre el despertar de la conciencia. Decimos que en los diferentes tiempos, culturas, regiones, la humanidad nunca ha estado sola. Siempre han habido personas con altos niveles de conciencia que han sabido entregar una enseñanza de amor y de sabiduría a la humanidad. Desde el maestro Lao Tse, el Buda, Jesús el Cristo, ¿sí? Aquí tenemos al maestro Samael, Blavatsky, Krishnamurti, Rudolf Steiner con la antroposofía, que son maestros un poquito más contemporáneos del siglo pasado. Entonces, todos los maestros, debido pues al servicio que prestan a la humanidad, crean enseñanzas, crean doctrinas, conocimientos que entregan mayoritariamente de manera gratuita a la humanidad para que esta humanidad tenga acceso a la luz que en algún momento le puede hacer falta. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros tenemos inquietudes sobre el despertar de la conciencia, entonces nos ponemos en contacto con este mundo de información, con un mundo de escuelas, doctrinas, conocimientos, personajes, ejercicios sobre cómo despertar la conciencia. Y es tanta información que aunque uno se ponga a leer todos los días, jamás va a llegar a, digamos, leer todo lo que existe en relación al despertar la conciencia. Por ejemplo, solo el maestro Samael Aun Weor, que fue el fundador de la Gnosis, esta enseñanza proviene de la Gnosis, solamente este maestro tiene como 80 libros, solamente este. ¿Sí? Póngase a ver lo de Rudolf Steiner, Blavatsky, que también tiene unos tomos allá grandísimos, la Rosa Cruz Antigua de Arnold Krumheller, que también tiene un montón de libros. O sea, existen una biblioteca infinita de maestros y conocimientos y doctrinas y escuelas que nos hablan acerca del despertar de la conciencia. Y cuando estamos enfrente a mucha información, entonces nos podemos perder en esa información, en donde vamos a ver qué es lo que dice un maestro, qué es lo que dice el otro maestro, qué es lo que me enseñan en una escuela, qué es lo que me enseñan en otra escuela. Y muchas veces tanta información merma
el trabajo interior, nos pierde, hace que no entendamos claramente lo que es el despertar de la conciencia. Como hay tantas teorías, tantos conocimientos, tantos gurús que dicen muchas cosas, luego ya uno no sabe cuál es lo más importante, lo más útil, lo más esencial para nuestras vidas. Entonces, lo que hace esta enseñanza a través de este tema es darnos la esencia de todas las enseñanzas de todos los grandes sabios. La esencia rescata lo más importante. Si nosotros comprendemos, entendemos, ponemos en práctica lo que llamamos los 3 factores de la revolución de la conciencia, podemos lograr esos cambios que tanto anhelamos, podemos lograr ese desarrollo espiritual que tanto anhelamos, sin la necesidad de estar leyendo tanto, sin la necesidad de estar yendo de escuela a escuela, a ver qué es lo que dice este gurú, a ver qué es lo que dice lo otro, contrastar si dicen lo mismo o están en desacuerdo. Nos alejamos de eso. Con este tema de los 3 factores de revolución de la conciencia, obtenemos la esencia de las enseñanzas de los grandes maestros de la sabiduría universal, que a ponerlo en práctica nos va a llevar a donde queremos, ¿sí? Y nos alejamos de tanta confusión. Entonces, los 3 factores de la revolución de la conciencia marcan 3 áreas de trabajo que son esenciales para todas las personas que quieran despertar la conciencia. Cualquier persona que quiera crecer en espíritu, en verdad, en amor y en sabiduría, ¿sí? Cualquier persona que tenga estos anhelos y no los sustente dentro de los 3 factores de la revolución de la conciencia, solamente van a ser buenas intenciones, solo van a ser metas que no van a tener ese procedimiento correcto para llegar a ellas. Van a ser sueños, ilusiones, anhelos, buenas intenciones que no se van a dar, porque en la vida las cosas tienen un orden y tienen un proceso. Entonces, si queremos despertar la conciencia, necesitamos conocer cuál es ese orden y cuál es ese proceso. Entonces, con los 3 factores de la revolución de la conciencia, todos vamos a recibir la mejor enseñanza, que inclusive cuando ustedes conozcan estos 3 factores, los van a inclusive a poder distinguir en las diferentes corrientes filosóficas y esotéricas, ¿sí? Y van a saber que realmente estos 3 factores están presentes en mayor o en menor medida en los diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Entonces vamos a estudiar cuáles son estos 3 factores, por qué son tan importantes que los comprendamos, que los pongamos en práctica, los ejercicios, entender cómo los vamos a poner en práctica, cómo podemos medir resultados, cómo podemos saber si vamos bien, si vamos mal, ¿sí? Y desarrollar esa certeza del trabajo que tengo que hacer para ponerme más en la práctica que en la teoría, ¿no? Primer factor. Primer factor se le conoce en los estudios esotéricos como la muerte psicológica. La muerte psicológica es un concepto esotérico que está presente en todas las culturas y filosofías, principalmente a través del término muerte mística. Sí, yo me acuerdo que una vez puse muerte mística en Google y entré a un link de Wikipedia donde ellos tienen resumido como 20 culturas de cómo aplicaban la muerte mística dentro de cada una de ellas. Entonces, la muerte psicológica es el principio del desarrollo espiritual. Si no empezamos por aquí, nos perdemos, nos confundimos, nos mareamos, no vamos a lograr nada. Entonces, ¿qué es la muerte psicológica? ¿Sí? ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con la palabra muerte? ¿Qué es la muerte? Cuando algo llega a su fin, cuando algo se termina, cuando algo se acaba. Entonces, ¿a qué nos referimos con muerte psicológica? A una disciplina
que nos va a permitir ponerle fin a nuestros procesos psicológicos que son fomentados por nuestro ego personal. La muerte psicológica es esa disciplina, esa doctrina que nos va a permitir ponerle fin a nuestros odios, prejuicios, rencores, pasiones, placeres, deseos mundanos que se contradicen con las leyes de la naturaleza, a la ilusión, a la fantasía, a las expectativas que tanto nos hacen sufrir. La muerte psicológica habla de esto, de hacer un trabajo psicológico, aprender a conocer el funcionamiento de nuestra psicología. Y en ese aprendizaje, desarrollar la capacidad de poder alterar el funcionamiento de esa psicología, de tal manera en que podamos eliminar aquello que proviene de la ilusión y el egoísmo y podamos preservar aquello que corresponde con la verdad y con las leyes de la naturaleza. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, decía Hermes Trismegisto: bienaventurado aquel cuyos vicios mueren antes que él. Fíjense cómo Hermes Trismegisto, que es un dios egipcio, también conocido como Tot, Hermes Trismegisto es dentro de la filosofía griega. En esta frase utiliza la palabra muerte para dar un mensaje de sabiduría, ¿no? Bienaventurado aquel cuyos vicios mueren antes que él. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Pues simplemente a una persona que logra trascender sus vicios antes de morir, ¿no es cierto? La muerte significa un final, desprendimiento, liberación de algo que nos esclaviza, que nos encadena, ¿sí? Entonces, en todos los conocimientos filosóficos, religiosos y esotéricos, siempre se habla de este misterio del morir antes de morir. ¿Sí? Ustedes mismos se van a poder dar cuenta en sus estudios y sus investigaciones que es ese morir antes de morir, ¿sí? Es esa muerte del ego antes de la muerte del cuerpo físico, la muerte de los miedos, traumas complejos, odios, resentimientos, inquietudes, defectos psicológicos, vicios, caprichos, en deseos codiciosos. Todo esto tiene que morir dentro de nuestra psicología antes de que llegue la muerte del cuerpo físico. Y la muerte psicológica es el concepto que nos entrega la disciplina y los ejercicios para llevar a cabo esto. Si no empezamos por aquí, nos perdemos. O sea, es decir, que una persona que quiere despertar su conciencia tiene que empezar con los anhelos de cambiar su forma de ver la vida, costumbres, hábitos, formas de pensar, de ser, de actuar, sus caprichos. O sea, una persona que quiere despertar la conciencia tiene que comenzar con la concepción de que tiene que cambiar su vida, porque de lo contrario, la otra idea que pueda tener de la espiritualidad va a ser una idea bastante vaga e ilusoria. Porque el espiritual es eso, es cambiar, ¿sí? Esto de la muerte psicológica está presente en las diferentes culturas a través de diferentes cuentos, pasajes bíblicos, mitologías, historias que encontramos a través del tiempo. Por ejemplo, en la Biblia encontramos la lucha de Goliat contra David, ¿no es cierto? Donde David representa la conciencia y donde Goliat representa el ego. ¿Sí? Entonces a Goliat bíblicamente, esotéricamente, se le representa como una persona grande, fuerte, guerrera, que domina, que controla, porque así es nuestro ego, así son nuestros prejuicios, miedos, traumas, enojos, tienen poder sobre nosotros. Este es el Goliat que tenemos que derribar. Este es el Goliat que tenemos que matar. Nosotros mismos somos David, que somos como pequeñitos, flacos. Por eso Jesús decía, dichosos los pobres de espíritu, porque realmente de espíritu somos pobres, somos flacos, somos pequeños,
tenemos muchas dudas, inseguridades, no sabemos bien cómo hacerle, y eso está representado en la figura de David, que es una persona pues como que sin experiencia, flaquita, pero pues que tiene esa bendición de Dios y que pues en los pasajes bíblicos logra derrotar a Goliat. Esto es una representación de la muerte psicológica. Es una representación del trabajo espiritual correspondiente al primer factor, a ese trabajo en donde vamos a eliminar nuestro propio ego, ¿no? Tenemos en la India Arjuna, ¿sí?, en que tiene que luchar contra sus familiares a muerte, en una guerra, en una batalla, acompañado de Krishna. Krishna representa nuestro Dios interior, nuestra conciencia, nuestro Cristo. Y Arjuna somos todos, que tenemos que luchar contra nuestros familiares, pero no nuestros familiares exteriores, sino interiores. ¿Quién es la familia de Arjuna con la que se enfrenta? Sus defectos psicológicos. La ira, la pereza, la gula, la envidia, que están representados en esta mitología, en el Mahabharata, como familiares. ¿Por qué? Porque vivimos con estos defectos. Como vivimos con ellos, son representados como parte de nuestra familia. Y tenemos que eliminarlos en una guerra, ¿sí?, que va a provocar al final la muerte del yo, la muerte psicológica, ¿no? Dentro de la cultura maya, pues tenemos a Ishbalanque y Jonapú, que tienen que luchar contra Bukunkame y Junkame, ¿sí? Estamos hablando de Popol Vuh. Entonces aquí también encontramos esta mitología, ¿sí?, esta guerra de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. La encontramos en la antigua Grecia con Perseo, que corta la cabeza de la medusa, donde la medusa pues representa el ego, ¿sí? Hay que cortarle la cabeza a la medusa. Lo encontramos en las mitologías egipcias con Set, que tiene que luchar con Osiris, ¿sí?, o con Horus, que tiene que luchar contra Set, ¿sí? Y siempre está esta mitología de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Esta guerra es interior. Todas estas historias son simbólicas y representan el mismo punto, es la misma esencia, la importancia del trabajo interior, la importancia de entrar en guerra con nuestra lujuria, nuestras bajas pasiones, nuestros traumas, vicios, etc. ¿Sí? Una guerra que tiene que ser entendida cómo funciona, porque no es una guerra como la que sucede en el mundo exterior, sino que tiene allá, digamos que una estructura muy particular que pues lo planteamos en todo el curso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo la muerte psicológica? ¿Cuáles son los ejercicios que vamos a poner en práctica que nos va a permitir eliminar los defectos psicológicos? Esa es la esencia de la muerte psicológica. Primer factor, ¿qué es? La disciplina para eliminar defectos psicológicos. Es eso, así sencillito, ¿sí? Existen en diferentes culturas, diferentes escuelas, pero está presente, ¿no? Hay dos ejercicios básicos que vamos a explicar a continuación de cómo llevar a cabo la muerte psicológica. Sin embargo, por supuesto, durante todo el curso hablamos de diferentes temas que nos permiten profundizar más en la enseñanza. Dos ejercicios en los cuales nos tenemos que disciplinar. Para la muerte psicológica, el primer ejercicio es la muerte en marcha. La muerte en marcha es un trabajo que hacemos se le dice, bueno, que hacemos durante todo el día. Sí, es un trabajo que hacemos durante todo el día a través del sentido de la
No importa en dónde estemos, ni con quién estemos, ni bajo qué circunstancia. Hay que observar cuáles son los pensamientos que afloran en la mente, cuáles son las inquietudes, las ideas, las ilusiones, las fantasías, cuáles son los deseos que tenemos durante el día, cuestionar las intenciones de lo que hacemos. Entonces, en la muerte en marcha se lleva a cabo a través del ejercicio de la autoobservación durante todo el día. Si nosotros nos autoobservamos durante todo el día, vamos a poder ver en qué momento se active en nuestra psicología un determinado defecto psicológico. Los defectos se activan, afloran en nuestra psicología de manera natural y espontánea, estimulado por las circunstancias. Entonces, cuando salgo a la calle y veo cruzar una mujer con una minifaldita, esa misma escena saca la lujuria a flote de mi psicología. Enseguida empiezan los pensamientos, los deseos, la imaginación, la fantasía, las ganas de mirar a ver. Entonces, si me estoy autoobservando, me doy cuenta cómo salen todos mis yoes, cómo sale el yo de la lujuria. Y entonces, cuando detecte la aparición de ese defecto, practico la no identificación, que es una técnica complementaria a la autoobservación. Con la autoobservación me doy cuenta de la actividad de ese defecto psicológico. Con la no identificación mantengo esa distancia que me permite actuar de manera diferente a como el defecto me insinúa que actúe, ¿sí? Entonces, al ver la chica, sale la lujuria. Como me estoy autoobservando, me doy cuenta que me sale la lujuria. Presto mucha atención y a través de la no identificación está el deseo de mirar a verla, pero como no estoy identificado, puedo optar por no hacerlo. Digo, ¿para qué? ¿De qué me sirve? De nada, es una ilusión, son puros estereotipos. Entonces, ¿qué hago? Sigo caminando, haciendo lo que tengo que hacer. Y así sucesivamente, todos los días vivimos. Estamos encarcelados con la actividad de nuestros yoes. Cuando nos levantamos tenemos la pereza, cuando salimos al trabajo la preocupación, cuando nos piden un favor la ira, cuando algo no nos sale bien la ira también. Ahí nos salen un montón de defectos psicológicos. Ustedes en la autoobservación se van a dar cuenta en qué momento sale la ira, la lujuria, la envidia, el resentimiento, en qué momento hay un yo o un defecto que quiere insultar, que quiere criticar, que nos quiere meter en sueño de conciencia a través de ilusiones, fantasías. Entonces, con la muerte en marcha nos damos cuenta de esta actividad mientras hacemos cualquier cosa. O sea, estamos manejando el coche, estamos corriendo haciendo ejercicio, estamos trabajando en la computadora. O sea, es un trabajo que hacemos en segundo plano, ¿sí? Mientras trabajo en la computadora me estoy autoobservando. Mientras como, me estoy autoobservando. Mientras voy en el camión, me estoy autoobservando. O sea, es una actividad que se hace todo el tiempo en segundo plano. Y al llevarla a cabo me doy cuenta cómo sale la ira, la suposición, la imaginación, el recuerdo, la lujuria. Ahí salen todos los defectos. Y no me identifico con la actividad de ellos. Es decir, que puedo contemplar la actividad del pensamiento que estimula el yo, siempre sabiendo que todo ese movimiento psicológico corresponde a ese determinado yo. Cuando se pierde la no identificación es cuando creemos que somos nosotros los que estamos pensando. Entonces, por ejemplo, a mí hace ratito, yo que me dedico al campo de la construcción, recibí una llamada de una persona que me está reclamando que si su ventana, que no se la dejé bien, que se zafó, que regrese, que se la repare. Y yo le contesté, no se preocupe, el martes paso a ver la ventana y lo revisamos, no pasa nada.
La persona me dice, pues si no vienes te voy a demandar y aquí tengo la hoja y el contrato y vas a ver, y me empieza como que a amenazar. Entonces es natural que en nuestra psicología salgan todos los defectos, ¿sí? O sea, en ese momento, autoobservándome, había un yo que quería insultar, que quería colgarle el teléfono, que quería decirle, pues demándame, ya no lo voy a hacer. Ahí salen todos esos defectos psicológicos, ¿no? Entonces, cuando uno practica la no identificación, se da cuenta de este movimiento psicológico, se da cuenta de las emociones negativas que uno está sintiendo, pero uno está consciente de que eso es el ego, de que eso no es correcto, de que eso no es lo que uno debería de hacer. Entonces uno mantiene la calma y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Así nos vamos durante todo el día, manteniendo la calma a través de las diferentes circunstancias de nuestra vida. ¿Sí me expliqué? Luego tenemos la segunda práctica, que es la muerte reflexiva. La muerte reflexiva es un ejercicio que demanda tiempo y seriedad. Con la muerte reflexiva lo que vamos a hacer es estudiar un defecto psicológico, una idea que nos inquiete, un problema social que tuvimos durante el día donde nos sentimos incómodos, y vamos a estudiar el ego, el yo, los defectos psicológicos que entran en escena. Porque con la muerte en marcha no estudiamos los defectos psicológicos. Si a mí me sale la lujuria cuando una mujer se me cruza, yo en ese momento no me voy a poner a investigar por qué tengo lujuria, por qué tengo estos estereotipos, cómo fue que la mujer estimuló la lujuria en mí, cuáles son las fantasías que el yo me produce. No. En el momento que estoy caminando y aparece la lujuria, simplemente no me identifico y la lujuria pasa, se va. La ira se va, la pereza se va. Cuando uno no se identifica, el efecto pasa. Es todo. Ya posteriormente se hace la muerte reflexiva, en donde se va a estudiar el yo. Bueno, hoy tuve un ataque de ira, mucha ira respecto a mi trabajo, porque alguien vino, me llamó, me reclamó, me amenazó que me va a demandar. Entonces, en un espacio voy a hacer la práctica de la meditación y voy a estudiar mi psicología. Bueno, ¿y qué es lo que quiere este yo? Pensando en el yo de la ira en este ejemplo. ¿Qué quería este yo? ¿Sí? Pelear, discutir, amenazar, defenderse, acusar. ¿Sí? Vamos a estudiar todo lo que el yo quiere. ¿Sí? ¿En qué se fundamenta el yo? Todas estas ganas que tengo de pelear con el cliente, de colgarle el teléfono, ¿en qué se fundamenta? Se fundamenta en el amor, se fundamenta en el egoísmo, se fundamenta en el miedo, puede ser en el temor, se quiere proteger. ¿En qué se fundamenta? ¿Sí? ¿Es real? O sea, lo que el defecto psicológico me está diciendo que yo haga, lo que me sugiere la ira, que le cuelgue, que le diga, que le reclame, que suba su foto a Facebook. O sea, todo esto tengo que cuestionar. ¿Es real? O sea, ¿es realmente lo correcto? ¿Es realmente lo bueno? ¿Es realmente lo bello? A mí esta semana también me pasó de que crucé un semáforo parpadeando en verde, ¿sí? Y me detuvo la policía. Y te volaste el semáforo y me vas a acompañar a la comisaría y que no sé qué. Y un policía agresivo me tocó. Y yo, pues la verdad, me agarró completamente desprevenido. Entonces, ahí a uno le sale ese material de estudio, el enojo, que de reclamar y no voy a dar ni un peso y no te voy a aceptar la infracción, y todas estas cosas que los yoes nos insinúan, los ponemos bajo la luz de la meditación. ¿Es real? O sea, realmente discutir con el policía, grabar al policía, romperle la infracción en su cara, o sea, realmente es lo correcto, realmente es lo que me iba a sacar de ese problema. O sea, o me iba a meter en un problema peor. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar, ¿sí?
para que podamos eliminar el defecto, porque con la comprensión el defecto muere. Mientras mayor comprensión tengamos del defecto, va a ser más difícil que el defecto nos maneje. Mientras mayor comprendamos el funcionamiento de nuestra ira, sus argumentos, la manera en cómo se justifica, la manera en cómo nos ilusiona y nos promete, o sea, mientras más comprendamos la ilusión del yo de la ira, va a ser más difícil que la ira nos controle. ¿Sí me explico? Entonces, después de todas las comprensiones que rescatemos del estudio, hacemos una oración a nuestro Dios interior, ¿sí? A nuestro Cristo íntimo, a nuestra Madre Divina, que está presente también en todas las culturas, ya sea como la Virgen María, o como Kali en la cultura hindú, o como Minerva en la cultura romana, o como Cibeles en la cultura griega, o como Tonantzin dentro de la cultura azteca. Todos tenemos a Dios Madre dentro de nosotros mismos, ¿sí? Nuestro espíritu, ¿sí?, está dividido en Dios Padre, que es sabiduría, y en Dios Madre, que es amor. Juntos hacen esa realidad que llamamos el espíritu, ¿no? Entonces le vamos a pedir a nuestra Madre Divina, ¿sí?, desde la figura que nosotros queramos, poniéndole el nombre que ustedes quieran, simplemente: Madre Divina, elimíname esta ira, elimíname esta lujuria, elimíname este vicio, elimíname este resentimiento, después de todo el estudio. Y ustedes mismos van a ir viendo de cómo el defecto va muriendo en ustedes y van logrando cambios en sus vidas, ¿sí? Con esto nosotros desarrollamos virtudes, capacidades, sensibilidad hacia lo natural, hacia lo bello, hacia lo bueno, claridad. Vamos a saber qué hacer en cada una de las diferentes circunstancias de nuestra vida y vamos a lograr nuestros proyectos de vida, tanto pues económicos, sociales, como los espirituales. Ese es el trabajo de la muerte psicológica, que es importantísimo, ¿sí? Segundo factor. El segundo factor se le conoce como nacimiento sexual. Ya hablamos de la muerte psicológica y hablamos de que la muerte pues hace referencia a que algo se acaba, a ponerle fin, algo que desaparece. Entonces aquí hablamos del segundo factor, que es el nacimiento sexual. Entonces, ¿qué entendemos por nacimiento? A un comienzo, a un inicio, ¿no? Algo nuevo. ¿En torno a qué? Pues a nuestra sexualidad. Si el nacimiento sexual nos habla de la importancia de regenerarnos sexualmente, de purificarnos sexualmente, porque a través de la cultura, de los medios de comunicación, ¿sí?, hemos desarrollado ideas equivocadas de lo que es nuestra sexualidad. Ideas equivocadas que han generado en nuestra sociedad lo que hoy vemos: acosos, abusos, violaciones, asesinatos, divorcios, abortos. O sea, todo este caos sexual y de género que encontramos el día de hoy en nuestra sociedad es el resultado de un conocimiento equivocado de lo que es nuestra sexualidad y de cómo debemos de llevarla a cabo. Como todos los seres humanos somos seres sexuales, es parte de nuestra naturaleza, es debido que nos eduquemos bajo este tema también y que aprendamos los conocimientos esenciales que nos van a llevar a esa unión con Dios y a ese desarrollo del amor y de la auténtica felicidad en pareja y en familia. Entonces, dentro de los conceptos de nacimiento sexual, hablamos primeramente del trabajo psicológico
que las personas van a realizar en torno a su lujuria, a su lascivia, a sus bajas pasiones, a sus fantasías sexuales, a sus adicciones sexuales, que los están llevando por el camino de la insensibilidad, el egoísmo, el morbo, el facilismo, ¿sí? Y empezar a desarrollar grados de pureza sexual, en donde la mujer para el hombre pueda ser pues una mujer y no un objeto sexual, en donde la mujer para el hombre pueda ser lo que es, un hombre, y no un objeto sexual o un taxi o un banco o cosas así por el estilo, como se dan muchas veces en la actualidad. Entonces el nacimiento sexual nos invita a cuidar de nuestra sexualidad y a compartir nuestra sexualidad única y exclusivamente con una persona que tenga los mismos valores, los mismos principios, con la que tengamos una amistad seria, profunda, una persona de confianza, ¿sí? Y que nos vayamos alejando de todas estas modas, ¿sí? De que si swinger, que si intercambiamos pareja, de que pareja virtual y todas estas cosas que se fundamentan en el placer, en la diversión, pero no en el amor, ¿sí? El nacimiento sexual es muy importante para el despertar de la conciencia y existe ya no en todas las escuelas de tipo espiritual, pero sí se mantienen en muchas escuelas bajo cierto criterio a modo o a disimulo, porque los temas de sexualidad escandalizan a las personas, ¿sí? Entonces son conocimientos que siempre se llevan con mucho respeto y con mucha discreción, pero existen en los diferentes conocimientos esotéricos. Aquí les presento, por ejemplo, 3 imágenes esotéricas que hablan o que nos enseñan la relación que existe de la sexualidad con espiritualidad. Es decir, son imágenes espirituales, pero que tienen un contexto sexual. Aquí vemos un hombre y una mujer que están en un encuentro sexual. Aquí vemos a Shakti Shiva, ¿sí? Aquí vemos un hombre y una mujer con el caduceo de Mercurio, que es un elemento con un gran simbolismo esotérico que más adelante les hablaré de eso, pero son 3 imágenes espirituales, pero que están señalando ¿qué? La sexualidad humana, porque en la sexualidad humana existe un secreto, ¿sí? Un secreto que aquí se les devela y que aquí se les va a explicar a fondo en un tema particular. Lo principal, digamos que lo primero cuando hablamos de la sexualidad en términos de conciencia es practicar el regeneramiento sexual, la fidelidad, el compromiso, el respeto, el apoyo con la pareja, liberarnos de las bajas pasiones, de la prostitución, de la masturbación, de la pornografía y de todo este tipo de elementos culturales que solamente distorsionan, ¿sí?, la percepción de nuestra sexualidad. Eso es lo primero y con lo que tenemos que empezar. Si estamos abiertos a hacer este trabajo de regeneramiento sexual, entonces podemos pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Es que cuando nosotros nos vayamos purificando sexualmente, podamos ahorrar la energía sexual, que es algo que aquí les vamos a explicar. La energía sexual es la energía más poderosa que produce nuestro cuerpo. Y esta energía puede ser utilizada de 3 diferentes formas. La primera, para reproducir a la especie, lo natural, ¿no? La segunda, para el gozo y la diversión, que es para lo que lo usan las demás personas, ¿sí? Y la tercera, para el despertar de la conciencia, que muy pocas personas tienen este conocimiento.
Entonces aquí les invitamos y les enseñamos a cómo utilizar su energía sexual para el despertar de la conciencia. Para esto necesitamos primeramente aprender a ahorrar la energía sexual. Es decir, dejar de sacar la energía del cuerpo. ¿Sí? El orgasmo sexual, la eyaculación, es la eliminación de la energía sexual fuera del cuerpo. Como es una energía muy poderosa que sale muy poco tiempo, genera un intenso placer esa liberación. Pero después de ese inmenso placer, la energía se pierde, se va, ya estuvo. De hecho, las caricias se pierden porque ya no hay, digamos, que esa materia prima o esa gasolina que incita a que el hombre y la mujer tengan ese encuentro. Entonces, esta enseñanza nos dice que si nosotros aprendemos a ahorrar la energía sexual, ¿sí?, nuestro cuerpo reabsorbe esta energía, ¿sí?, y la convierte en capacidad, voluntad, salud, buena memoria. ¿Sí? Son cosas que están latentes en nuestra naturaleza si nosotros sabemos hacer buen uso de la sexualidad. Esto no quiere decir que si nosotros, no es un discurso del celibato, porque ya les vamos a enseñar más adelante que el hombre y la mujer en pareja y en amor se pueden unir sexualmente, ¿sí? Solamente que bajo una condición interior de pureza, en donde pues existe esa intimidad, pero también existe oración a Dios, oración, intercambio a sus afectos, a sus principios, a sus compromisos en ese momento, y al final del acto sexual la energía no sale del cuerpo, ni del hombre ni de la mujer. Entonces esa potencia sexual que ya se activó en esa intimidad y en esa conexión sexual, ¿sí?, se la queda uno, no salió. ¿Y qué pasa cuando se la queda uno? El cuerpo la reabsorbe y se convierte en voluntad, capacidad, inteligencia, buena memoria. Ya hablaremos más adelante de eso. Pero sobre todo nos va a permitir crear los cuerpos existenciales del ser, ¿sí?, a través del ejercicio de la práctica sexual, de la transmutación sexual, de la alquimia sexual. Tiene muchos nombres, lo vamos a estudiar en un tema. Con esto vamos a crear el alma humana, con esto vamos a crear los cuerpos solares que nos van a permitir tener conciencia en las dimensiones superiores de la naturaleza para que vayamos haciendo la gran obra. Y por supuesto que el ahorro de la energía sexual conlleva al éxito en las relaciones de pareja. Cuando el hombre y la mujer cuiden de su energía sexual, eso usted lo tenía que comprobar a través de la práctica y de evaluaciones. Cuando el hombre y la mujer conservan su energía sexual, se aprecian, se admiran, se quieren, se respetan, porque en esos valores, aunque uno no sepa exactamente cómo, pero en esos valores que hay que sustentan la unión de la pareja, está latente la esencia de esa potencia sexual, ¿sí? Cosa que no sucede cuando las personas abusan de su sexualidad y están sacando la energía del cuerpo. Posteriormente viene la frialdad, la antipatía, el fastidio, la monotonía y la separación, como lo vemos hoy en día. Entonces, en ahorrar la energía trae buenos beneficios. Y vamos a hablar del tercer factor. Primer factor ya lo hablamos, eliminación de defectos. Segundo factor ya lo hablamos, purificación de las energías sexuales y el ahorro de esta energía para trabajarla en un acto sexual de amor con la pareja sin perder esta energía valiosa. Tercer factor es sacrificio por la humanidad. ¿A qué nos referimos con este término? ¿Sí? A la tarea que una persona se da para poder llevar de manera gratuita y altruista la enseñanza a las demás personas sin distinción de raza, economía, nacionalidad, etc. Ese es el sacrificio por la humanidad.
lo que vino a hacer el Maestro Jesús, que vino y trajo una enseñanza y nunca cobró por ella, lo hizo por amor. En su momento el Buda también entregó una enseñanza bellísima. Lao Tse también entregó una enseñanza muy bella. Y así muchas personas de diferentes niveles de conciencia han venido y han traído una enseñanza muy hermosa sin cobrar dinero, sin hacer negocios con él, sin buscar algo a cambio que no sea ese compromiso con Dios de servirle como instrumento para su gran obra de amor. Entonces, cuando hablamos de sacrificio por la humanidad, habla del compromiso que nosotros podemos hacer con nuestro Dios y con la humanidad para servirle a la humanidad a través de la enseñanza de Dios, que es la enseñanza que nos va a servir a ser mejores personas. Entonces, dentro del sacrificio por la humanidad, encontramos, por ejemplo, las cosas que nosotros podemos hacer por los demás, como la caridad, ayudar a las personas que más lo necesitan, ayudar a las personas que tienen algún tipo de enfermedad y que no ven salida, ¿sí? Ser caritativos, hacer favores, ayudar al hambriento, al desnudo, al enfermo, visitar al amigo que está en la cárcel. Eso es el sacrificio por la humanidad. O sea, se llama sacrificio porque tenemos que abandonar voluntariamente deseos, caprichos, negocios, ilusiones para poder llevar a cabo estas tareas. ¿Sí? Entonces, si alguien te pide un favor, oye, ¿será que me puedas ayudar? Porque no tengo cómo. Y es un favor sincero. De repente tú tienes que sacrificar a lo mejor tu partido de fútbol para ir y ayudar a tu mamá, a tu tía, a tu hermano que tiene un problema y que necesite de ti. ¿Sí? O sea, tienes que abandonar voluntariamente esa pasión, ese gusto o ese negocio. Por eso se llama sacrificio, porque tengo que dar algo para poder hacer esto otro. ¿Sí? Sacrificio, dinero, pasiones, para poner ese tiempo y esa energía a la disponibilidad de las necesidades de los demás. Pero sobre todo está relacionado con la transmisión de la enseñanza. ¿Sí? Este espacio, por ejemplo, es parte del tercer factor. El hecho de yo hacer de mi casa una sala de estudios, aire acondicionado, cámara, tripié, computadora, proyector, cubrir todos los gastos que esto generan con mi dinero y el dinero de Karin y los que han querido compartir voluntariamente, porque aquí todo es gratuito, no pasamos ni charolas ni nada, pero eso es algo que hacemos por amor a la humanidad, desinteresadamente. Invitamos a la gente, hacemos actividades de difusión, pagamos publicidad por Facebook y todo lo hacemos sin pedirle nada a la gente. Y le estamos entregando un conocimiento que les puede servir para cambiar su vida de manera radical. Esto es el sacrificio por la humanidad, que está representado en diferentes corrientes esotéricas con el cisne. Dentro de la Orden Rosacruz, por ejemplo, y dentro de la masonería, se utiliza esta imagen del pelícano, para representar el tercer factor. ¿Por qué? Porque se dice que el pelícano, cuando no tiene alimento para sus crías, se quita parte de su cuerpo. Se arranca con su pico la carne de su propio cuerpo para dárselo de alimento a sus crías. Y eso en las diferentes corrientes esotéricas, como la Gnosis, como la Rosacruz, como la Teosofía, como la masonería, esta imagen está muy presente sobre el amor y sobre lo que nosotros podríamos hacer desinteresadamente por las demás personas, ¿no? Entonces, recordemos que Jesús nos enseñó: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El niéguese a sí mismo hace relación a la muerte psicológica, a negar pasiones, vicios, cosas mundanas. Es el primer factor. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, que la cruz tiene muchos significados, pero está relacionado con los tres factores que acabamos de ver.
La cruz en un sentido, pues significa muerte, ¿no? Que hace referencia al primer factor, que es la muerte psicológica. Pero la cruz está también presente en el nacimiento sexual, ya que la cruz es la unión del órgano sexual masculino, que es esta de aquí, con el órgano sexual femenino, ¿sí? Y en esta unión nace la rosa del alma, ¿sí? Que es simbolismo de la rosa cruz, ¿no? Y también la cruz representa el compromiso que uno tiene con el mundo por el hecho de vivir aquí. Entonces a veces aquí en México utilizamos mucho la expresión de mi familia es mi cruz, ¿no? Porque pues chispas son todos un problema, yo tengo que estar allá siempre viendo cómo ayudar y pues es mi cruz, decimos, ¿no? O sea, es como que el compromiso que tengo con Dios, con el amor, con la sociedad, por el hecho de estar aquí y convivir con estas personas, ¿no? Entonces, tome su cruz, habla exactamente de los 3 factores y sígame, ¿sí? Hay que ponerlos en práctica. Entonces, ustedes si estudian y entienden estos 3 factores, eliminación de efectos psicológicos, purificación y ahorro de la energía sexual y ayudar a las demás personas en la difusión de la enseñanza de manera desinteresada y también ayudar en caridad y en otras cosas, con esto vamos a lograr despertar la conciencia. Y no necesitamos estar yendo a muchas escuelas y no necesitamos estar leyendo muchos libros. Y no necesitamos estar consultando muchos gurús, ni que nos vayan a leer la mano, las piedras, el iris de los ojos. No necesitamos todo eso. Con estos 3 factores nos desprendemos de esa gran información que muchas veces es sugestiva, ¿sí? Y que nos confunde, que nos pierde, que nos estanca. Y con esto ya tenemos la idea clara de qué es lo que tengo que hacer. Eliminar mis defectos, purificar mi sexualidad y ayudar a los demás. Así, con esto es facilito. El concepto es fácil, la práctica es otra cosa, ¿verdad? Pero en la medida en la que nosotros nos vayamos enfocando en esto y a lo largo de todo el curso vamos a profundizar mucho más en todo esto, vamos a ver cambios concretos, verdaderos, trascendentales, radicales en nuestra vida. ¿Qué dudas quedan? Allá por las redes sociales, a ver qué tenemos. Quique, saludos desde Jalapa. Víctor, buenas noches. Leo, buenas noches. Sergio, manita arriba. Juan, Víctor, buenas noches desde Perú. Gaspar, buenas noches. Miriam, siempre conectada. Liliana, presente. Alfredo, buenas noches. Bueno, hasta ahorita no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud. Aquí no sé. Bueno, pues a las personas que son de Mérida, los viernes salimos a difundir la enseñanza a través de unos carteles que pegamos en los postes a las 7 de la noche, 7:15, en diferentes puntos de la ciudad, ¿sí? Este viernes en tal lugar, y es una actividad que dura lo mucho 1 hora, y ahí vamos pegando, difundiendo la enseñanza. Están invitados para los que quieran participar. Ya lo vuelvo a comentar para las personas que están conectadas. Dentro de 3 semanas comenzamos clases los martes a las 7:30. Vamos a tener ya clases martes y jueves a las 7:30. Son temas diferentes, así que es bueno que estén siempre conectados y participando en los 2. Estamos hablando del martes, creo que 7 de junio, ¿no? Es el día que vamos a comenzar con el instructor Eric Quintal, y pues les esperamos que siempre estén aquí presentes acompañándonos. Ahora sí, ¿algún otro dato? Este próximo miércoles hay meditación a las 7:30. Si gusta participar, adelante. Es igual de entrada libre. Ya hablamos de la meditación, de la pegada de los afiches, que debemos de hacerlo más o menos por la colonia México, más o menos por allá nos estaremos yendo. Este viernes. Todos los viernes nos vamos a un punto diferente. 7:15.
¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Algún otro detalle? ¿Alguna duda referente al tema? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Grupo de meditación. Pues sí, las meditaciones se hacen a través del grupo de meditación y autoconocimiento. Es un grupo que está afiliado a la página, así que pueden entrar porque ahí transmitimos la meditación. La meditación no la transmitimos de manera abierta en las redes sociales para que no nos distraigan con comentarios y cosas así. Lo hacemos a través del grupo Meditación y Autoconocimiento. Sale ahí la figura de un Buda, una estatua de un Buda, y se pueden unir y participar. Bien, si no hay ninguna duda más, entonces damos por finalizada en esta conferencia. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Y hay, ¿cómo se dice también? PDFs. Hay unos PDFs con las lecciones que compartimos. No sé si usas la aplicación Facebook. Porque en la página de Facebook, en la transmisión de la conferencia, dentro de los comentarios es donde pegamos el link de la descarga del PDF. Entonces allá son como 2-3 hojas que hablan acerca de la lección. Es bueno que lo leas porque ahí hay información que a veces aquí no presento. Entonces sirve muy bien para complementar el tema de la conferencia con la lectura y tú vayas ahí estudiando y sacando tus propias comprensiones, ¿no? Pues muchas gracias a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga mucho.